Bueno, ahí lo puse a grabar. Ahí voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando ya se está compartiendo. Se ve, profe. Perfecto. Bueno, a ver. em, Antes de iniciar con lo que es excedente del productor y consumidor, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado y que tengo la función g de x igual a x. Y Profe, ¿puede aumentar un poquito más? Ahí. ahí estoy aumentando. Y yo les digo, bueno, a ver, ponerlo así. Considerando las siguientes funciones, calcular el área comprendida entre ambas funciones. Entonces les doy las funciones f y g y les pido que ustedes calculen el área. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? ¿Qué es lo Tenemos primero? que saber cuál es mayor. Podríamos tratar de hallar imágenes de cada una con un mismo número y ver cuál es mayor, para saber cuál le resta a cuál. Ok, o sea, lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que llegar a plantear esto, que el área va a estar determinada. Esperen que ingresó alguien. Hola Shirley. El área va a estar determinada por la integral desde algún número hasta otro número, ¿no es cierto? Bueno, yo le voy a poner así, para no poner quién es f y g, le voy a poner la función 1 de x menos alguna función 2 de x, ¿no es cierto? Esta sería como una fórmula general, por ahí ustedes la ven como f y g, pero como yo ya utilicé esas notaciones arriba no las quiero volver a usar. Donde se cumple que la función i1 de x es mayor que la función i2 de x. ¿Sí? Esta sería como nuestra ecuación general, digamos. Ahora, a mí me estaban diciendo probar algunas imágenes para ver quién es mayor a quién, ¿no es cierto? ¿Cómo sería eso? ¿Me pueden ampliar un poco esa idea? Para mí hay que graficar para saber qué función está arriba y qué está abajo. Ok, pero alguien también me habló de darle algunos valores a las funciones. No sé quién fue porque yo no veo acá quién es. Mm, Y leen, profe. Ilem, ¿vos qué harías? Yo le daría valores a X, al menos dos valores para ver qué función arroja valores mayores de imagen. Ah, Eso al menos hacíamos el año pasado. ok. O sea, vos le darías algunos valores a la función y ahí comparás. Sí, profe. Bien, ahora, vamos a eso. ¿Cuál es el problema? No está mal, aviso, no está mal. Pero ¿cuál es el problema de darle valores a la función y ver quién es mayor y quién es menor? Estas son funciones simples. X cuadrado y x son funciones recontra conocidas, entonces son funciones simples. Sabemos que la gráfica de x cuadrado es una parábola y que la gráfica de x es una recta que pasa por el origen. Inclusive ambas se encuentran en el origen. Ahora bien, nosotros estamos integrando en intervalos de números reales. Y nosotros sabemos que entre dos números reales hay infinitos números reales. Entonces, si yo entro a darle valores para ver quién es mayor y quién es menor, puede ocurrir que a lo mejor justo ese valor que di me da una relación de orden donde la primera función es mayor que la segunda. Pero después tomo, por ejemplo, si mi intervalo iba de 0 a 5,
yo a lo mejor tomo 1 y 3 y en ese intervalo puede que haya cambiado la posición de la función. Entonces yo puedo llegar a encontrar algunos puntos que me van a dar en cualquier parte y no voy a poder establecer una relación de orden directa. Entonces, como bien dijo una compañera, lo más productivo sería graficar las funciones. Yo voy a ocultar esta. La función, por ejemplo, x al cuadrado es 1. Y la otra función que puedo graficar es la función x. Además, nosotros ¿qué tenemos a disposición? Tenemos el GeoGebra a disposición. Entonces, si tenemos el GeoGebra a disposición, fíjense que yo acá puedo ver rápidamente qué función es mayor a la otra función, primero, y puedo ver también dónde se cortan. Fíjense que acá usé la aplicación intersección, punto, intersección, toqué la parábola una vez, toqué la recta, y ya inmediatamente me da estas dos coordenadas, del punto A y del punto B. Significa que yo tengo que integrar desde 0 hasta 1, ¿sí? Y esta parte de acá vendría a ser el área del recinto. O sea, yo tranquilamente puedo, considerando estas funciones, voy a pegar esto por acá, puedo ver qué función es mayor a la otra, y a partir de ver qué función es mayor a la otra, puedo establecer el orden de la resta en esa fórmula de integración que tenemos un poco más arriba. ¿Sí? O sea, acá yo puedo identificar que en el intervalo que a mí me sirve integrar, o sea, el que va de 0 a 1, la función g es mayor que la función f, entonces yo podría calcular el área de la integral haciendo, o sea, el área del recinto haciendo la integral que va a ir desde 0 como comienzo de mi intervalo real hasta 1 de la función x menos la función x al cuadrado. Entonces, bueno, ahí nosotros hacemos los cálculos, etcétera, etcétera, aplicando la regla de Barrow y tenemos el valor de la integral. Ahora, esto es lo que en la entrada de matemática que ustedes vieron desde la TAT, vieron como concepto de cálculo de área entre funciones. Ahora, nosotros tenemos que calcular el contenido en sí que nosotros queremos trabajar ahora es excedente del productor y excedente del consumidor. Yo busqué una definición en internet, por supuesto, porque no tengo libros a mano, pero busqué una definición desde, vuelvo a decir, mi ignorancia absoluta en términos económicos. Yo apenas un poquito de matemáticas y no sé mucho de aplicaciones a la economía, o sea, sí, lo recontra básico y más o menos nomás. Entonces, por ejemplo, les pido que lean un poquito esta definición y ustedes me digan si más o menos está bien esto. O sea, de lo que leí, esto fue lo que más o menos me gustó y entendí. Y díganme si está bien. Ustedes que son las que saben de economía. Si está muy mal me dicen y ya la elimino. Pero más o menos esto fue lo que encontré que tiene relación a lo que nosotros vamos a hacer desde el análisis matemático. ¿Tiene sentido la definición? Sí, profe. ¿Sí? ¿No está tan mal? Bien. Entonces, fíjense que ya en el primer párrafo nos dice que el excedente del consumidor es la diferencia entre la utilidad total que obtenemos de un bien o un servicio y su precio de mercado. Surge por la ley de rendimientos decrecientes, no tengo idea de qué significará eso, pero bueno, significa que la primera unidad que adquirimos la valoramos altamente, pero a medida que vamos adquiriendo unidades adicionales, nuestra valoración va cayendo.
El precio que pagamos por cualquier unidad es siempre el mismo, el precio del mercado. De esta manera disfrutamos de un excedente positivo de las primeras unidades que adquirimos hasta llegar a la última en el que el excedente será cero. En términos gráficos, y acá está la parte que yo más o menos manejo, dice el excedente del consumidor se mide como el área debajo de la curva de la demanda de mercado por encima de la recta del precio. Bien, esta parte es la que me interesa y la voy a resaltar. Entonces, nosotros tenemos la función de demanda y oferta respectivamente. Función de demanda, función de oferta. Entonces yo quiero calcular, para empezar, el excedente del consumidor. Y no voy a utilizar no voy a escribir una fórmula. Yo sé que el otro día les pasé un PowerPoint y les mostré una fórmula. Hoy vamos a tratar de pensar un poco, porque ¿qué puede pasar? Las fórmulas en realidad, las ecuaciones matemáticas o funciones matemáticas son deducciones que alguien realizó y las generalizó en algún momento, ¿sí? Los teoremas, esta fórmula de integral que tenemos acá, esta fórmula de integración que tenemos acá, alguien en algún momento se tomó el trabajo de considerar funciones y de pensar cómo podría ser para calcular el área entre esas funciones, y durante muchos años de estudio llegó a esto, que hoy nosotros buscamos en internet o buscamos en un libro y encontramos esta fórmula por todos lados. Entonces, si nosotros tenemos que calcular un excedente, nosotros, ¿qué contenido matemático conocemos? La diferencia entre un área es la diferencia entre dos funciones. Bueno, ahora yo necesito que llevemos esto a calcular un excedente de consumidor. Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, en principio hay que ayudar a la cabeza a que empiece a pensar. Entonces, para que empiece a pensar, a lo mejor lo que podemos hacer es, bueno, por lo menos voy a graficar la función y vemos qué sale. Yo voy a poner acá la función y pongo como i porque el GeoGebra me lo reconoce así, ¿no? Ustedes también pueden utilizar el GeoGebra, ¿estamos de acuerdo? Y digo, bueno, a ver, esta es la función que tengo que graficar. 1100 menos, bueno, yo voy a poner x al cuadrado porque el GeoGebra me lo reconoce así. 1100 menos x dije, al cuadrado. Trazo la gráfica, por supuesto no me aparece nada, pero ¿por qué? Porque la escala 1100, tengo que buscar la ordenada que me quedó un valor gigantesco. Ya va a aparecer la parábola, ahí está, empieza a aparecer la parábola, voy a achicar esto también. Ahí está. Ahora, primera pregunta. ¿Está bien esta gráfica para una oferta de una función económica? No, Sí, porque, a ver, bueno, sí, usamos un cuadrante, digamos, hay cuadrantes de más ahí graficados. O sea, Claro. ¿cuál es el dominio de cualquier Tendríamos función? que Teniendo restringir la la medida de función. rendimiento decreciente sería la parte que está negativa Claro, de podríamos la el función. primer cuadrante y el cuarto, pero dejar solamente el primer cuadrante, porque estamos hablando de función de demanda y solamente son los valores positivos. habría que Bien, restringir la función. tenemos que restringir, ¿no es cierto? Un poco esta función, o sea, la función h en x, la vamos a tener, a ver si me aparece la opción, sí. Acá tenemos entonces, ¿entre qué valor y qué valor tendría que ir entonces esta función? Entre 0, acá ponemos la función, o sea, Y no se x, ve, perdón, pero 1030, no se ve porque está el x, primero. 29, 28, no sé qué número Sí, está. no sé, no sé.
más 30 y algo. A ver, 33, Sí, más o coma menos. algo. 33,17. Aprox 33,17. Entonces, a ver, espero que me acepte el comando porque GeoGebra a veces cuando vos necesitas que te funcione bien, hace lo que quiere. No sé qué me graficó ahí, pero... no me modificó lo que necesitaba. A ver. Voy a eliminar esto, espérenme, y vamos de vuelta. A ver, voy a escribir una función f en x que va a ser igual a h en x si, vamos de vuelta, condición entonces, y acá tengo, va a ir entre 0 menor que x menor que, bueno, yo le voy a poner 33 en última. Si no me acepta, ya saben que me está fallando el GeoGebra, que siempre me falla cuando más lo necesito. H. A ver ahora. No, no me está tomando. No sé por qué, pero bueno, perdón. Mi gráfica quedaría así, ¿no es cierto? Voy a moverla así. Esta sería mi gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Empezaría acá en mi primer cuadrante y sería solamente esta parte. ¿Cumple con lo que establece la condición que la función sea decreciente? Sí. Bien. Sí, Ahora, la definición me dice que es entre esta función y un precio, ¿no es cierto? Y yo ese precio todavía no lo tengo, o al menos no lo puse en la consigna de tramposo que soy. Pero vamos a suponer que es para q igual a 20 y p igual a 700. Entonces, ¿qué debería graficar en qué me estaría faltando graficar ahora en el GeoGebra? Conociendo el precio y conociendo cantidad. la función oferta. O sea, me estaría faltando escribir qué ahora. Me estaría faltando esto, ¿no es cierto? Ahí. Ajá. Entonces yo tendría que calcular la integral que va en esta parte. O sea, esta parte de acá. Voy a determinar el punto de corte. Ahí está. Esta parte de acá arriba vendría a ser mi excedente del consumidor. Entonces, gráficamente ya lo tengo. ¿Sí? Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Gráficamente tenemos ahí está. Gráficamente es esta parte de acá arriba la que tenemos que calcular como excedente. Ahora, ¿cómo calcularían ustedes esa área, chicas? Chicos.
Porque es un área, ¿no es cierto? El excedente del consumidor es un área que la calculamos mediante una integral. Ahora, ¿cómo sería esa integral? Al igualar el, la función oferta y la función demanda sería la parte negativa. Pero ¿por qué estamos igualando? Yo quiero calcular esta área nomás, esta parte de acá arriba. Entonces, ¿quiénes son las funciones que me están determinando esta área de acá arriba? No esto, esta parte de acá arriba. ¿Cuáles son? ¿Qué función grafiqué acá? Esta semiparábola. ¿Cuál es? Es esta, ¿no es cierto? Una función sería esta. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a venir acá. Voy a tomar esta función de acá. Esta es nuestra ecuación de área. Entonces, para nosotros, acá tenemos que plantear una integral que va desde un número hasta otro número, de una función menos otra función, donde se tiene que cumplir la condición de que la función que se resta, o sea, sería el minuendo de nuestra resta, es mayor que el sustraendo de nuestra resta. Entonces, tenemos que calcular, plantear la integral excedente del consumidor igual a la integral definida, y ahora tengo que pensar qué funciones van a venir acá. Tengo dos funciones, una es esta semiparábola y ¿cuál es la otra? La La oferta. constante. La La recta P. esta, ¿no es cierto? P. Correcto. Entonces, ¿quién encierra por arriba nuestro recinto? ¿Quién es mayor que quién? Esta es mayor que esta, demanda. esta, exactamente. demanda. Entonces acá, ¿qué tendría que escribir? 1100 menos Q cuadrado. ¿Menos cuánto? Esto vendría a ser nuestro La I1. oferta. ¿Quién está encerrando acá abajo? Menos 700. Menos 700. ¿Sí? Bien. ¿Y de dónde a dónde? De 0 a, no se ve bien, profe, pero es 20. A 33, 17. A ver, para que abrir GeoGebra. Sí. No se ve. 33,17 habíamos dicho, profe. Pero 33,17, ¿dónde está? Está acá. Ah, allá arriba. Ah, A 20. A 20. muy Sería, bien. profe. Acá, miro, acá está el punto de corte entre las dos funciones, bajo, 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 a 20. ¿Entienden? Entonces tengo que hacer la integral de 0 a 20 por diferencial de Q. Bueno, ahí está planteada la integral. Ahora hay que resolverla. ¿Se animan a intentar hacerla? Les doy unos 5 minutos para que la planteen, para que la resuelvan y la controlamos juntos. ¿Sí? Va, igual la pregunta. ¿Se animan? Se animan, no es una pregunta.
Bueno, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer acá? Esto sería igual a la integral entre 0 y 20 de ¿quién? Hacemos 1100 menos 700, ¿no es cierto? Eso me da 400 menos Menos q al q al cuadrado. cuadrado por diferencial de q. ¿Y eso a qué es igual? Calculamos la primitiva de esta función. O sea, esto sería la integral de 400 es 400 por q. ¿Sí? Es la integral de una constante. Menos la integral de q al cuadrado, que me quedaría q elevado al cubo sobre 3. Así. Eso evaluado. Ustedes tienen que presentar un trabajo para la profesora Belma, ¿no es cierto? Un informe, algo así, para la promoción de la materia. Sí, Sí, un profe. informe y una carpeta de análisis matemático y una carpeta de trabajos prácticos. Bueno, Que se dio. estaría genial si ustedes utilizan para hacer la parte de ecuaciones y modelado el editor de ecuaciones del Word. Quedaría recontra fachero. Con nuestro grupo estamos haciendo así, profe, en el Word. Bien, me encanta, genial. Queda mucho mejor presentado aparte. Bueno, entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la regla de Barrow, ¿no es cierto? Es la función evaluada en 200 menos la función evaluada en 0. Por supuesto que acá, al evaluar en 0, se me va a anular. Entonces va a ser 400 por 20 menos 20, 20 dije, elevado al cubo sobre 3. Entonces esto es 400 por 20, 8000 menos 20 al cubo, 8000 tercios. Y esto es 8000 menos 8000 tercios. Esto es igual a 16.000 tercios. A ver, acá, claro, por las dudas, voy a poner porque después van a decir, ¿y a dónde fue el otro término? Acá, ¿no es cierto? Era 400 por 0 menos 0 elevado al cubo sobre 3. Por supuesto, todo esto da 0, por eso directamente ya después no lo consideramos. Bien, me da 16.000 tercios, que si lo escribo en términos decimales sería 5.333, vamos a poner por acá, esto sería 3 periódicos. O sea, 5.333,3333333, etc. Bien, este sería nuestro excedente del consumidor. Bien, ¿se entendió cómo se hace hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todos entendieron? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, yo entendí la parte del cálculo, pero me cuesta relacionar un poco ese resultado con el gráfico que vimos recién. Este resultado, a ver, representaría este cálculo, esta integral de acá. A ver si puedo integral. A ver, función, a ver, este.
Entonces acá primero acá escribo la función que va por arriba, que es h de x. Acá la otra función que encierra por debajo es nuestra recta, que vendría a ser p. También está en términos de x. Nuestro extremo inferior no me gusta mucho esta versión de GeoGebra. Nuestro extremo inferior es 0. Y nuestro extremo superior es 20. Ahí está. Esto es lo que calculamos nosotros recién. El consumidor se define como el área que se obtiene por diferencia entre la función decreciente y el precio del mercado. Esto es lo que recién calculamos. El excedente del consumidor está representado por un área entre esta función y esta. ¿Se entendió un poquito mejor la idea ahora o no? Sí, profe, gracias. ¿Alguien ingresó? ¿Y se me fue? Bueno. Bien, ese es el excedente del consumidor. Ahora, el excedente del productor va a estar definido entre la diferencia de la función precio y la función de oferta. O sea, ahora voy a graficar otra función. Vamos a llamarle m de x igual a 300 más q cuadrado, que para nosotros va a ser x cuadrado. Bueno, esta sería la función que está en verde, vendría a representar la nueva función, la función de oferta. ¿Cómo vamos a calcular esta área de acá, esta parte? ¿Cómo plantearíamos ahora nuestra integral definida? Voy a hacer una captura y la voy a pegar acá. Si bien ya queda la parte de arriba, lo que nos importa es esta nueva área de abajo. ¿Cómo calculamos esta área de acá? ¿Entre quién y quién? Vuelvo a decir, tenemos que volver a utilizar integrales definidas. Entonces, tengo que plantear nuevamente, vamos a llevar esto más abajo, tengo que plantear una integral. Esa integral va a ir también desde un valor hasta otro valor, pero ¿quién encierra por arriba ahora a este recinto? Al que está en blanco. 700. Bien, 700. Menos la función que encierra por debajo, que era esta función de oferta, 300 más q cuadrado. Abro paréntesis, 300 más q cuadrado.
porque es toda la función que se está restando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de los paréntesis, porque si no pongo el paréntesis, después cancelo mal los términos. ¿Entre qué valor y qué valor va ahora? Vuelvo a abrir el GeoGebra que se ve mejor. ¿Entre qué valor y qué valor tenemos que integrar? Y entre 0 y 20 también. También entre 0 y 20. Muy bien. Entre 0 y 20. Bien. Entonces, esto es igual a la integral entre 0 y 20 de 700 menos 300 son 400 menos q al cuadrado. Y fíjense, tenemos básicamente el mismo cálculo de acá arriba, no cambia nada. Voy a copiar esta parte de acá. Casualmente nada más, aviso, casualmente nada más, da el mismo resultado. No siempre es así. También nos va a dar 5.333,3. O sea, esto representa al excedente del producto. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió cómo se hace? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Nadie? A lo que quería que hagamos referencia es que nosotros el otro día habíamos trabajado con esto. ¿Sí? Habíamos visto el excedente del consumidor, que era más o menos la definición, que definíamos una función y que utilizábamos estas fórmulas. La del excedente del consumidor y la del excedente del productor. Entonces yo me pregunto ahora, ¿fue necesario utilizar las fórmulas para calcular nuestros excedentes? O sea, ¿necesito acordarme de memoria estas fórmulas para calcular los excedentes o simplemente recordando el dato de cómo calcular área entre funciones me alcanza? Recordando el dato. Bien. O sea, siempre que ustedes tengan que calcular un área, acuérdense de la fórmula de cálculo de área. ¿Sí? No hay mayor complejidad que esa. Bien. No sé por qué dejé de compartir, como que ya voy a terminar la clase. Ahora lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Les voy a plantear otra situación donde acá calculamos. O sea, el problema, el ejercicio podría ser simplemente calcular la función, el excedente del consumidor, solamente eso, el excedente del productor, solamente eso, o bien se les puede decir lo siguiente. Este era el problema que habíamos empezado a trabajar el otro día. La función de... todavía. Una nueva compañía de celulares determinó que su función de demanda, acá podemos especificar la unidad monetaria, es P igual a 30 más 1,1 por Q. No, perdón.
390 menos 0,7 por Q. Y su función de oferta es P igual a 30 más 1,1 por Q. Y me piden calcular el excedente del productor y del consumidor. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es, bueno, sí, muy lindo, calcular el excedente del productor, pero ¿qué son en términos del análisis matemático el excedente del productor y del consumidor? Son áreas. Entonces, si me está dando como dato dos funciones, significa que yo en algún lado tengo que graficar esas funciones y calcular el área. Entonces, voy a venir acá al GeoGebra. Voy a borrar todo esto. Y escribo las funciones. Tengo una función f de x es igual a 390 menos 0,7 por x. Y la otra función ya la voy a escribir también. G de x es igual a 30 más 1,1 por x. Bien, voy a tomar como semirrecta esta función. Bien. Ahí tenemos cómo quedaría nuestras funciones graficadas en el primer cuadrante, que es donde nos interesa porque acá están los dos excedentes. Ahora, ¿qué me faltaría determinar? Porque tengo las dos funciones graficadas, la de oferta y la de demanda. La recta roja o la semirrecta roja, ¿qué función representa? ¿Oferta o demanda? Manda. Y entonces la azul es oferta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dato me está faltando para determinar cómo queda el recinto determinado para hallar el excedente del consumidor y del productor? ¿Qué me estaría faltando calcular? ¿Un precio? Sí, y si yo lo quisiera hacer gráficamente, o sea, tengo acá el gráfico, tengo el GeoGebra, ¿cómo puedo hacer? Este punto de intersección entre la oferta y la demanda, ¿cómo se llama? Equilibrio. Bien, punto de equilibrio. Entonces yo agarro o marco la opción punto de corte y toco estas dos rectas. Tácate, tácate. ¿Cuál es la intersección? 200, 250. Entonces lo que me está faltando escribir todavía acá es esa recta horizontal, ¿no es cierto? Que pasa por acá, que me divide los dos sectores del excedente del productor y del consumidor. Entonces eso va a ser igual a 250. Tiene que ser una recta que va a pasar por el punto de equilibrio. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, chicos?
Ahí está. Sí, yo sí, no sé el resto. ¿Los demás me siguen o no? O sea, yo tendría que calcular, por un lado, esta área superior. Ahí. Y por otro lado tendría que calcular esta otra área de acá. Ahí está. Una es esta área, pero será posible. Y la otra es esta. Voy a copiar esto en el Word. Entonces, gráficamente, ya tenemos los excedentes que hay que calcular. Ahora, al calcular estos excedentes, ¿cómo plantearíamos las integrales? O sea, el exceso del consumidor. ¿Cómo lo tendríamos que plantear? Hoy hemos visto que para sacar el exceso del consumidor teníamos que hacer la función que encierra por arriba, que es la función de demanda, la decreciente, menos el precio de equilibrio. Entonces esta, ¿cómo me quedaría? ¿Cuál de las dos funciones es esta? La que encierra por arriba. La ¿Esta demanda. o esta? Entonces sería 390 menos 0,7 por Q. ¿Y a eso qué le tengo que restar? Esta recta, que es igual a 250, ¿no es cierto? Que la determinamos con el GeoGebra. Analíticamente ahora les puedo mostrar cómo se hace, cómo lo hacemos. ¿De dónde a dónde vamos a calcular esta integral? De 0 a 200. De 0 a 200. Bien. Esto les aviso, les voy a dejar planteado porque quiero que ustedes lo resuelvan y después me cuentan qué les da. ¿Y el exceso del productor? ¿Entre quién y quién sería? Es esta parte que está en lila. ¿Cómo calcularíamos esta área? 250 menos la oferta, que sería 30 más 1.1. Menos 30 más 1,1. Bien, entonces abrimos paréntesis, ponemos 30 más 1,1 por Q. Diferencial de Q. Y también iría entre 0 y 200. Bien, esas son las integrales que ahora ustedes tienen que calcular. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo hagan solos. Yo lo tengo resuelto esto igual en el video que todavía está cargando en YouTube. Cuando esté el enlace se los voy a compartir. Y ahí van a ver el desarrollo completo y el cálculo, el resultado final. ¿Sí? Fíjense que en ningún momento hizo falta que me vaya al PowerPoint a mirar las fórmulas. Siempre trabajé desde el inicio con esta ecuación matemática. Lo único que le agregamos de diferente es una interpretación
respecto a conceptos económicos o microeconómicos. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Le sirvió más o menos esta clase o no? La gente que ya había cursado anteriormente análisis, lo que había entendido en su momento de excedente de productor y consumidor en comparación ahora. ¿Entendieron un poco mejor? ¿No entendieron nada? Se conectaron a la clase y se fueron a dormir. Yo entendí, profe. ¿Sí? Solamente Un que poco de las cuando dos, yo Gabriel. cuando yo Mm, calculaba el excedente del consumidor, ahí con el tema del precio, ahí sí yo me equivoqué varias veces. Y ahora ujú. entendí. Osvaldo, Natalia, Rod, yo recién entendí el tema. Bien. Bueno, yo les dejo como propuesta este ejercicio para que lo piensen, para que lo traten de completarlo. Puedo mandarles algún problemita más para que lo resuelvan si quieren. Eh, esta clase de hoy va a quedar grabada para la gente que no se pudo conectar. Y bueno, después miren el video, el anterior y comparen sus soluciones. Traten de hacerlo solos y bueno, ante cualquier duda, consulten nada más, ¿sí? Bueno, por mi parte ya los dejo libre por hoy, ¿sí? Di los temas que quería dar, ya son las 12, podemos ir a almorzar tranquilos, así que buen fin de semana para todos, cuídense mucho, pórtense bien y nos estamos viendo. Nos vemos, profe, Gracias, gracias. profe. Nos Chao vemos, chicos, profe. chao Igual chao, tenemos que ir a Nos vemos, profe. cocinar. Chao, chao. chao Shirley, chao, Chao, profe. Buen fin de. Profe, buen chao fin de. chao chicos, chao chao, Chao, profe. chao Buen Jessica. fin de.